las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Bote a tierra. Un programa en ascenso. Bote a tierra. Los viernes a las 20. Bote a tierra. Un programa en ascenso. Bote a tierra. A tierra. En Capot. Flamean las banderas, caen los papelitos por el aire de Caput. Cantan esas hinchadas, porque así comienza. Buonasera. No, doña Anunciata, no. Esto es Bote a tierra. ¡Más calzones! Usted no quiere mi romance con Chino, pero va a estar igual. Torrante, machino. ¡Corten! Con bombo y bandera, con alma y con pulmón, con la camiseta pegada al corazón. Este es nuestro juego y salimos a la cancha con uno de más. Hey, dale, dale, nadie nos puede parar. Dale, dale, somos uno de más. Dale, oh, dale, nadie nos puede parar. Dale, oh, dale, somos uno de más. Dale, campeones, dale, campeones. Buenas, bienvenidos a esta nueva emisión de Bote a Tierra, el programa que es un clásico en tus noches de viernes, claro que sí. ¿Cómo andan? Sean ustedes muy bienvenidos a este magazine del ascenso que construimos viernes a viernes aquí por Radio Caput, hoy con un programa donde tenemos muchísimo, pero muchísimo por desandar. Vamos a tener voces que nos trasladarán a la actualidad de algunos de los equipos de nuestro fútbol argentino, de nuestro fútbol de ascenso. Vamos a tener recuerdos, vamos a tener historia, vamos a tener emociones, obviamente, todo eso, porque hoy no hubo fecha. Así que también nos vamos a adentrar a lo que se viene, pero también lo que se viene, vamos a saludar a nuestro querido Martín Loza, nuestro querido Martín, nuestro operador, y quien pone este programa al aire para que lo puedas disfrutar a través del canal de YouTube, donde sea, en la parte de la Argentina o el exterior donde nos estés escuchando en este momento. Y además, vamos a saludarlo a él, al que todo lo sabe y lo recuerda, el hombre de las 1000 caras, pero la más hermosa es Doña Anunciata. La verdad te tendría que prestar mis anteojos. Imagínate cómo deben ser las demás. Lo que tenemos no a él. Que no se entere porque entra a volar a bombacha por todo el estudio. A bombacha limpia. Carlitos Seriani con nosotros. ¿Cómo andás, Carlitos? Gonzalo Quintas, buenas noches. Qué día raro, ¿no? O sea, yo salí de Lanús con el cielo celeste y volví, me imaginé oscuro porque oscurece más temprano, pero con lluvia. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Bueno, me parece que va a estar así. Hay que estar pendiente porque hay algunas canchas que si llueve mucho se complica. Pero en otros casos, bueno, mañana puede ser un día con lluvia en las tribunas, ¿no? Sí. En muchas tribunas. Y para variar fin de semana. Sí, como suele suceder. Vamos a meternos entonces rápidamente en una de las noticias de la semana en el ascenso argentino, más precisamente en la primera C, porque la Madrid volvió a ganar. Sí. En este caso, ante un siempre llamado a ser protagonista argentino de Rosario. Sí, y encima los dos triunfos fueron por el mismo resultado, 3-1. Exactamente. Y con mi presencia en la cancha, ya avisé a las autoridades. Bueno, vos
sos un amuleto en serio. ¿Sabés que sí? Eh, Es más, me invitaron a ir a Luján el próximo fin de... y había encaminado su situación expectante entre los de arriba. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó una noticia que impactó a todo Villa Devoto, en todo el pueblo carcelero, porque desde la llegada de Rodrigo Bilbao, la Madrid se había acostumbrado a mirar arriba. Lo agarró peleando abajo, en el fondo hace 2 años. Fue tan intenso todo lo que se ha vivido en este momento que parece que fuera mucho más tiempo, pero fueron 2 años y desde ahí no solamente peleó ese primer año para llegar al reducido, sino que además fue el ganador de la apertura y jugó esa gran final que terminó ganando Real Pilar y que dejó un gusto verdaderamente injusto, ¿no? Y avaro, porque está bien, se habían dado 6 ascensos el año anterior, pero que haya sido uno con 25 equipos, un solo ascenso. La Madrid con más de 90 puntos se merecía muchísimo más de lo que terminó ganando, que fue meramente un acceso a una Copa Argentina, ¿no? Sí, señor. Y hace solo unos pocos días Rodrigo Bilbao decidió dar un paso al costado y esas hazañas entonces quedarán, se transformarán en recuerdos, esas gestas en la cabeza del hincha que hoy lo empezó a extrañar. Sí. Y por eso lo tenemos aquí con nosotros en línea, Rodrigo Bilbao. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Buenas noches, bien, todo muy bien, gracias a Dios. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos, imagino, a todos los hinchas del otro lado del carcelero y amantes de la Primera C que te adoptaron como parte de la familia carcelera. Y la primera pregunta, y a modo de balance, ¿no? A modo de recuerdos, ¿qué deja tu paso, tanto en lo futbolístico como en lo sentimental, estos muy intensos 2 años que, como decía, parecía que habían sido muchos más en la Madrid? Bueno, a ver, desde lo sentimental mucho, después de lo futbolístico, no soy yo quien tendría que comentar eso, de lo sentimental mucho. Creo que nada, del primer día que llegué me encontré con un club que me adoptó, que la gente me quiso, que pudimos tener muy buena relación con los jugadores y pudimos hacerles entender que íbamos al club para ayudarlos a mejorar y bueno, una cosa se fue dando con la otra y bueno, las cosas fueron tan buenas, tan bonitas que uno se encariña mucho, toma mucho aprecio, quiere mucho al club, a los dirigentes y bueno, es difícil cuando uno está bien irse, pero yo sabía que ya la decisión mía ya la venía tomando hace mucho tiempo, veía que el club no podía acompañarme en mi manera de continuar en lo que necesitaba, entonces bueno, a veces es preferible estar tranquilo y no generar incomodidades. Si tuvieras que recordar un momento, una imagen, un sonido, aprovechando además que esto se ve por canal de YouTube de Radio Caput, pero también por transmisión de radio, que hayas vivido en Lama, ¿cuál te quedás? No, tengo muchos, la verdad que son muchos, hay tantas batallas, tantas historias, tantos momentos, pero bueno, me tengo que quedar con haberle ganado el campeonato a un equipo que nos llevaba 12 puntos de ventaja y que lo pasamos y pudimos ganarlo por un gol jugando de visitante y yendo a tener que definir un torneo. Creo que me quedo con el partido de Atlas. La verdad que hay un montón de partidos y de momentos. Hay goles que son increíbles, hay cada gol es que no se me van a olvidar, pero creo que no, me tengo que quedar con los últimos 10 minutos de Atlas que fueron maravillosos. Estamos hablando con Rodrigo Bilbao, director técnico hasta hace poquitos días nada más de la Madrid y hoy buscando un nuevo desafío, ¿no? Carlito Seriani. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo no? No solo vos, toda la familia. Sí. Yo he estado con toda la familia ahí al costadito, al banquito de cemento, en donde se ponían, o sea, que eran todos hinchas de Lama. Más allá que vos eras el técnico, ¿no? Obvio. No, bueno, es como te dije al principio de la nota, ¿viste? Es un club que te adopta, que te da sentimiento, que te hace querer.
Mirá que en este ambiente no es fácil tener sentimiento por cosas cuando uno no está arraigado, cuando uno no tiene su historia. Yo no nací en Devoto, no soy de Devoto. Mi relación con la Madrid fue de 2 años y un par de meses más. Pero bueno, el llorar te marca que acá está el corazón y está el amor puesto por delante del trabajo. Entonces, bueno, esas son las cosas que a mí me marcaron mucho, y como te dije, es muy difícil irte de algo que está para vos tan arraigado al corazón, pero bueno, había que tomar decisiones. Yo sabía que no iba a cambiar más lo que pensaba, lo que habíamos hecho, y era poner en un desgaste permanente entre el cuerpo técnico, dirigente y nosotros. Entonces era momento de dejarlo en un buen momento, en un gran momento. El equipo creo que va a ser un equipo súper competitivo, va a estar muy cerca de poder llegar a finales. Entonces, bueno, creo que eso también a mí me dejaba muy satisfecho. Claro que sí. Rodrigo, hablando con dos de tus referentes dentro del equipo del año pasado, hablo de Campostrini y de APA, hablando con ellos desde que empezó el torneo de Nacional B, me decían que fuiste muy artífice de este presente, tanto de APA en Chaca como de Campostrini en All Boys. ¿Los veías para eso? Porque para mucha gente Campostrini era un flaco alto que jugaba en la Madrid y resultó ser un tapado. Ya hizo 3 o 4 goles en All Boys desde que está. Sí, yo lo fui a ver 2 partidos ya. Los 2 partidos que lo fui a ver y yo lo la realidad es que nosotros cuando nos sentamos, el primer partido que vimos de la Madrid fue cancha del Porvenir, la Madrid con Claypole, le perdió 4-0 la Madrid. Sí. Y no, la verdad que nosotros no veíamos nada. Esa es la gran verdad. En ese momento no veíamos nada. Yo veía un gran problema, una locura. Digo, ¿cómo resolvemos esta situación? Si bien nosotros estábamos acostumbrados, lo habíamos hecho en algún que otro club, ya habíamos resuelto situaciones parecidas, peores, no tanto como esta. Y bueno, después fueron apareciendo, esa es la verdad, fueron apareciendo. La verdad que todo fue apareciendo. Fue apareciendo el equipo, fue apareciendo la individualidad, la capacidad, las ganas. Nos encontramos con chicos que querían ser jugadores de fútbol y que pudimos enseñarles, marcarles y hacerles entender desde qué lugar tenían que trabajar en esta categoría y en este ambiente de fútbol para poder mejorar. Sí. Porque la Madrid es una vidriera que te da la posibilidad de mostrarte, y si vos sos inteligente, es un club que los vienen a buscar a los jugadores, no solamente porque esté yo, han venido a buscar un montón de jugadores en todos los años que tuvo la Madrid, y si sos profesional seguramente tu carrera mejora. Y sí. Te hago una consulta porque todos los directores técnicos son mucho más que directores técnicos, ¿no? Son formadores, estrategas, en muchos casos se fijan mucho en lo que es la preparación física, anímica. Pero en el caso de la renovación de los planteles, porque generalmente uno agarra un plantel que no adopta, o que adopta pero que no hizo, y después arma uno y después, si está dependiendo en qué categoría, pero hoy en la primera también se te desarman los planteles. ¿Cansa el hecho de año tras año hacer un plantel nuevo, forjar un plantel nuevo en el fútbol argentino? Como director técnico, digo, ¿no? Hablo por mí, Sí, hablo por obvio. mí. Hablo por mí, de lo que yo viví y de lo que vivo permanentemente. Es muy difícil, porque es como que vos trates de querer que el que venga sea mejor al que se fue, y lo bueno sería poder hacer que el que está se quede y siga, pero bueno, hoy el fútbol es tan dinámico, las diferencias económicas que nosotros manejamos en esta categoría con las demás es abismal. Sí. Esa es la realidad, es abismal. Y bueno, después
se te van los jugadores, tenés que tratar de contratar, y quizás tampoco la Madrid es un club que da un dinero como para poder ir a elegir al jugador que te gusta. Tenés que ir a buscar jugadores que quizás no son en su gran momento, y los tenés que hacer y potenciar y tratar de desarrollarlo. Entonces también el trabajo es más difícil, pero bueno, también uno cuando está adentro elige esa situación. Rodrigo, yo puedo decir que sos un técnico exitoso. Por lo menos tu paso por la Madrid lo fue. No es poco el tiempo que estuviste en el club. Pero en líneas generales pasa lo contrario. ¿Qué opinión tenés vos, no sobre la Madrid, sino sobre el fútbol argentino en general? Cuando vos ves que en el Nacional, en Primera, en la B, hay técnicos que van 6 fechas y fueron corridos del club. ¿Se puede exponer un proceso en un club, más si sos nuevo, en 6 partidos, en 7 partidos? No, eso es imposible. Es imposible, no pasa en ninguna situación laboral de ninguna índole. Claro. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que en el fútbol la persona más castigada es el entrenador. Sí. Entonces es un trabajo muy difícil, muy vorágil, en el cual te opinan, te analizan y te juzgan. Y tenés que aceptar que eso va a suceder, porque te va a juzgar el que no entiende, te va a juzgar el que no sabe nada, te va a juzgar el que no te conoce, te va a juzgar el que no sabe nada de vos, y habla de vos como si te conociera, y bueno, nada, esto es así. Entonces el fútbol es una realidad, sirve el que gana. Sí. Claro. Y el que no gana tiene que tener una dirigencia y un club muy serio, con unos principios muy grandes y con una brújula muy grande, como para saber cómo sostener y cómo manejar situaciones en las cuales hasta ahora no lo conocí nunca. Mira, yo tengo un recuerdo particular porque vivo en Caballito de toda mi vida, y creo que lo que pasó en Ferro pasa en todos los clubes, la falta de memoria del club, mejor dicho, de los hinchas de un club, para con un entrenador. O sea, Grigol en Ferro, ahora que ya falleció, ahora que pasaron 40 años de los 2 títulos en Primera, tiene falta que le pongan una parte del estadio Grigol, creo que lo merecerían. Pero resulta que en la segunda época, como Ferro no estaba bien económicamente, Ferro traía jugadores que podía. Había que exprimir la cosa, y la hinchada cantaba Grigol vigilante, mandar equipo adelante. Y pasaron 4 años entre la gesta heroica del principio de los 80 y lo que vino después. Y puedo decirte un montón de técnicos iguales. Creo que ahora es peor, porque ahora ya ni siquiera, como vos bien dijiste, el club donde está el director técnico X, lo banca. Ha pasado en River con De Micheli, ha pasado en un montón de clubes. Un poco es política dentro de los clubes. Y hay de todo, hay de todo. Yo lo único que te puedo decir es que yo me he criado en escuelas deportivas, Grigol a su manera en Ferro, nosotros en Vélez Sarsfield a la manera de la conducción que tenían todos nuestros técnicos inferiores, y después hemos tenido la suerte de muchos chicos del club de poder hacer sus carreras como profesionales, debutar, jugar, tener grandes entrenadores, tener una carrera futbolística muy buena, en donde hoy es difícil que el fútbol te permita encontrar esos entrenadores. Si bien lo tenés con Gallardo, creo que lo puedes llegar a tener con Gago en mayor medida, lo puede tener con BKC, quizás me estoy olvidando, seguramente me estoy olvidando alguno más, Eduardo Domínguez, bueno, gente que conozco, que también hay un montón de la B, pero que tampoco tienen tanto reconocimiento. Hay entrenadores en Nacional B que podrían hoy estar dirigiendo Primera División, y bueno, es muy difícil que les den las oportunidades, porque los dirigentes también políticamente prefieren cubrirse con apellidos.
Te quiero preguntar, ¿cuál es tu sensación después de varios meses de haber terminado el torneo respecto a la campaña que hizo la Madrid el último año, de haber jugado incluso la final, haber festejado la apertura y no haberse podido estar todavía en una primera C? Preguntarte qué opinás de ese único ascenso y por el otro lado, si tuvieron que redoblar esfuerzos, incluso hasta de concentración, por esos rumores que empezaron a salir desde el vamos y por ahí se aumentan la cantidad de ascensos, se aumenta a 2, a 3, a 5, vuelve a 1. Eso que estuvo hasta hace pocas semanas antes de arrancar este nuevo campeonato. No, creo que la realidad, la verdad, es una sola. Creo que un equipo como la Madrid, que fue récord histórico de puntos en la historia, no hay en la historia de la categoría que el equipo nuestro haya hecho alguno más, haya ganado un campeonato, haya sacado el golero de torneo, haya tenido 24 vallenistas o 26, ya la verdad mucho no me acuerdo. Sí. Haya jugado 55 partidos. Al goleador. Y el torneo anterior te ascendieron 7 que no ganaron nada, no hicieron nada. Pero nosotros no hacemos nada, nosotros nos armamos, nos disponemos, nosotros lo que tenemos que hacer ganar partidos, si no hemos hecho. Claro. Y así todo seguramente me estoy olvidando de algo, de la cantidad de puntos hechos, de la cantidad de partidos ganados. Tuvieron al goleador. Sí, y bueno, y así todo te quedaste sin nada. Y creo que el mayor dolor es merecerlo y merecerlo y no conseguirlo, y cuando no lo mereces lo conseguís, pero bueno, hay cosas que uno no puede hacer nada, lo que tiene que hacer es trabajar, callarse la boca y seguir queriendo crecer. ¿Hay proyectos de algo a futuro o todavía estás escuchando ofertas? ¿Hacia mí? Sí. Sí, la verdad que yo soy un agradecido. En estos 2 años he tenido más de 5 ofertas, de las cuales ninguna las acepté porque estaba muy identificado con el hecho deportivo de la Madrid, no con el económico, porque el económico es la realidad, nosotros no podíamos sustentarlo económicamente, pero estábamos siempre abocados al proyecto, a defender un proyecto en el fútbol argentino que lleve mucho tiempo, que demostremos que podíamos ser un cuerpo técnico que esté 2 años, 3 años en un club, que podíamos sacar jugadores, que podíamos traer chicos de quinta división de la Madrid y desarrollarlos y entrenarlos. Pero bueno, en esas circunstancias a las cuales le he dicho que no a las ofertas que he tenido por respeto a mis jugadores, por respeto al club, por respeto a mí mismo, y cuando me di cuenta que estaba teniendo ofertas que eran superadoras desde lo económico en 400% de diferencia, también uno tiene que pensar que quiere hacer con su carrera y con su futuro, entonces me parecía que era lo mejor. Sí, claro. Era lo mejor estar afuera y poder sentarme sin tener un compromiso con nadie. Y bueno, hoy estamos ahí, hasta ahora no tengo club, hoy por hoy no tengo club, pero sí, tengo la suerte que me llama un montón de gente. Rodrigo, empezar en un club, como ahora vas a empezar si sale algo, pero sea hoy, sea el mes que viene, sea dentro de 2 meses, ojalá sea mañana, implica tener a unos jugadores y uno se tiene que adaptar, tu caso como técnico, a lo que tiene, porque ya no tenés el espacio de empieza la temporada y empiezo yo y por lo menos veo a los jugadores de ahí, sé que le falta tal puesto, que no tengo 2 defensores por si a uno, no sé, lo echan o llega a la quinta amarilla. ¿Eso implica un problema para el entrenador? Vuelvo a lo mismo, te puedo hablar de mí, creo que Sí. yo, el análisis que te hago, primero la historia que tiene el club y qué historia tiene ese club. Lo primero que analicé de la Madrid, cuál era la historia de la Madrid, no el 9 de área. Y si tenía un prototipo de jugar con algún jugador desequilibrante por fuera, también lo tenía, pero
traté de mentalizarme que la Madrid era 2 delanteros de área y de ahí posicionar el equipo en los mejores intérpretes que podía ir encontrando. Fuimos modificando, fuimos poniendo y sacando jugadores, encontramos una identidad, y cuando vas a un club también hago lo mismo, trato de darle identidad al club y no querer ser yo con lo que yo pregono más que toda la historia, más que los goles, porque yo puedo querer jugar con una línea de 5 y tengo 5 laterales y los obligo a jugar en posiciones que nunca les enseñaron. Claro. Bueno, también hay que entender un montón de cosas. Yo creo que el arquero se pone los guantes en la mano para atajar, ¿no? Para pegarle bien a la pelota y hacer al 9 al 6 como hoy el fútbol te hace creer que sos buen entrenador porque el 2 se la da al 6 y el 6 se la da al 3. Y los dirigentes dicen, no, mira que hay que jugar la pelota. Y dicen, no, vamos a hacer que mi equipo juegue así. No tiene nada. El arquero se pone los guantes para atajar la pelota. Claro. Sí. Qué verdad que acabas de decir. Rodrigo, la última mía. Se sentían ladridos. No me digas que te llevaste para no extrañarlo a 38. No, pero a ese sí lo extraño. Es genial. Mira, justo hoy, porque bueno, nada, nosotros tenemos perro en mi casa rescatado de la calle, abandonado, ¿viste? Y justo hoy mi señora me decía, vamos a tener, porque me decía, ¿y cómo vas a hacer? ¿Vas a ir a verlo a Lama? Mira, no sé si voy a ir a verlo a Lama o voy a ir a verlo a 38. Claro. Claro. Aclaro para la gente que no va seguido a ver a Lama. La mascota. Es la mascota, es el perrito del club. Por eso habrán dicho que juega a la quinela ahora. ¿Qué hace, Carlos? Gracias, Rodrigo. Ahora te dejo con Gonzalo, que me está mirando mal. No, Rodrigo, te hago la última y también apelando a la nostalgia, ¿no? Porque entre todos los que te van a extrañar van a resaltar 2 personas. Una gran periodista y otra gran fotógrafa, que son amigas del programa y que no dudan en agradecerte todo lo que entregaste en Lama, todo lo que dejaste. Hablamos de Sebastián Crosta y Marcela Luna. Aprovechamos también para mandarles un abrazo enorme. Y vos ya de por sí sos un tipo pintón, mantuviste la forma de física desde tu época de jugador, pero en la lente de Marcela, bueno, además pareces de 25 años, así que... Me saca buena foto, Marcela, ¿viste? Me saca buena foto. Guarda que te la cobra. No, lo único que me tendría que seguir regalando son las mermeladas. Una mermelada casera. Sí, señor. La tendríamos que tener de auspiciante, ¿no? A Marcela. Por lo menos a cambio de mermeladas, claro. Nos ven untando acá. Una genia, lo que quiera el club, el esfuerzo que hace, lo que hace para que lo de ellas esté bien, con su esfuerzo, lo mismo que Seba, gente con mucho corazón, que con mucho esfuerzo tratan de hacer todo lo que pueden a su forma. Y bueno, eso también es un poco, ¿viste? Porque la Madrid te va atrapando y te va chupando y va diciendo, pero yo me voy a otro lado, pero mirá el esfuerzo que hace esta gente con lo poco que tiene. Y bueno, nada, eso también te contagia a no irte. Exacto. Me haces acordar a la frase que acunaron en Devoto de que Desaguadero tiene una... como si fuese una pendiente que una vez que entras a Lama no te vas más. Bueno, tiene eso, ¿viste? Tiene eso. También es como... yo también lo que hablo porque me pasó es que fue todo muy bueno, entonces no sé. Pasaba por el buffet y me regalaban un café, entonces a veces sí... es la realidad, ¿viste? Y bueno, a veces también, es como te dije, creo que llegó el momento de saber salir y de irme a un lugar donde si creía que había logrado todo, no lo era así, porque hubo gente que ha conseguido más cosas que yo, pero bueno, el cariño que logré en el club fue extraordinario. Agradecerte, Rodrigo, enormemente por esta charla, por los lagrimones que han piantado del otro lado
del parlante para muchos de nuestros oyentes y agradecerte por el fútbol, ¿no? Un equipo de esos que valía la pena pagar la entrada para ir a verlo. Y que vamos seguramente a extrañar, va seguramente a tener un nuevo director técnico que esperemos siga con este proyecto, ¿no? Pero, o por lo menos con esta dirección, pero seguramente y esperemos pronto verte nuevamente con un nuevo desafío, porque tus equipos vale la pena ir a verlos y disfrutarlos. Sí, pagan la entrada. Bueno, muchas gracias y dejando aprovechar, saludar a toda la gente, la verdad. Un cariño, un agradecido total. Así que no tengo muchas más palabras, solamente decir gracias y siempre estará en mi corazón y siempre la Madrid contará conmigo para que necesite. Un abrazo gigante, Rodrigo, gran finde. Dale. No, por favor, saludo a todos. Hasta luego. Bueno, el gustazo entonces de hablar con Rodrigo Bilbao, hasta hace poquito, nada más, unos días, unas horas, técnico de ese La Madrid que ganó todo, casi todos los puntos que se pusieron en juego el año pasado y que injustamente por esas cuestiones de las decisiones organizativas al principio, un solo ascenso para 25 y que no decimos que lo ganó injustamente Real Pilar, sino que eran muy pocos ascensos, ¿no? Así que, bueno, el gustazo entonces de tener aquí al ex DT entonces carcelero. Mirá, una última acotación antes de ir al corte. No se olviden todos los oyentes, no se olviden que no solo subió un equipo sobre 25, sino que delirantemente hicieron subir a 12 de 12 de lo que era el torneo amateur el año pasado. Entonces, sube un solo equipo de la C a la B y 12 equipos de lo que es ahora o que era el de la primera D a la C. Los disloques de AFA, el cambalache del fútbol argentino. ¿Hacemos un bote a tierra? Sí, cómo no. Dale, y volvemos. Ya no puedo estar, Chino. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Rompela. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Todas las mañanas son iguales. Lindas, novedosas y especiales.
Qué grande, Papo. El Carpo para todos y Papo todos. 4 es este tema. Exactamente. Venía por números, Papo 1, Papo 2, Papo 3, Papo 4, Papo 5. Y hace tanto que no escuchábamos, ¿no? Al Carpo. Sí, aparte este tema Sucio y desprolijo. específicamente dedicado a muchos rockeros que precisamente decían eso de él. Y él les contestaba así. El estribillo le contestó, no cambia nada estar un poco sucio si mi cabeza es eficaz. Así y es. la pucha si era, porque era una máquina de lanzar notas. Y vamos en este momento, hablando de notas, hablando de todo un poco, vamos a hablar de lo que va a suceder dentro de unas horitas nada más en la Primera Nacional con estos 180 segundos de la Segunda División Argentina. Vamos a arrancar con esta estadística. Hablaste de Ferro. Lleva solo 3 goles en contra en 9 partidos. Sí. Lo que representa el mejor arranque defensivo en un torneo en 40 años. La última vez hablaste el Nacional de 1985, donde les convirtieron 2 goles nada más. Instituto de Córdoba en la fase de grupos y Unión de Santa Fe en la ronda final. Aparte, comento otra cosa, ya que hablas de Ferro. Está no solo invicto como local, sino no le hicieron ninguno de los 3 goles de local. Así es. Perdió 1-0 2 veces y ganó 2-1 la restante. Así es. Otra, en este caso, 2 malas noticias para All Boys, que viene cayendo, perdió los últimos 3 partidos, la Copa Argentina también, y para colmo de males sufrió el desgarro Thiago Olivares, que salió lesionado en la derrota, en el entretiempo de la derrota contra Patronato, desgarro en el recto de la pierna derecha, no va a poder jugar este partido, tampoco el siguiente, se presume al menos entre 15 y 21 días sin poder defender los 3 palos. Y por el otro lado tampoco va a jugar Maximiliano Coronel, el zaguero, por llegar a la 5ª amonestación. Ah, bueno. El que sí está perdió la mufa, sí, fue Defensores de Belgrano, que después de 5 fechas volvió al triunfo el pasado fin de semana, ganándole nada menos que a Estudiantes de Buenos Aires. Es verdad, es verdad. Por otro lado, malas noticias para Colón de Santa Fe, que se queda sin 2 importantes jugadores, Cristian Bernardi y Joel Soñora, los 2 también desgarrados. En algún momento vamos a tener que hablar por qué hay tantas lesiones musculares, y entonces no van a poder jugar contra el Candombero, contra San Telmo, y el segundo de ellos, Joel Soñora, está en duda para enfrentar a Chacarita dentro de 10 días, digamos. Recordemos que el partido se juega contra Telmo el lunes a las 6 de la tarde en el Brigadier Estanislao López. Otro que está también con problemas serios por lesiones es el Huevo Rondina en Quilmes, ya que Bravo, su marcador central, está lesionado, se lesionó durante el partido que Quilmes jugó el lunes pasado, y parece ser que tiene por lo menos para 15 días. Se habló de un esguince, pero parece que es muscular. Nueva Chicago va a buscar 3 nuevos puntos a Salta contra Central Norte con una baja. ¿Quién? Walter Perazo no viajará junto al plantel por razones de fuerza mayor, motivos personales, y Iván Furios será su ayudante de campo, será el técnico para este partido, repitiendo los 11 que le ganaron el último, que obtuvieron el 2-0 contra Talleres. Dicho esto, entonces, vamos a meternos en este lindo, ahora sí, creo que es un momento para descansar, para no estar a las corridas y sentarnos a pensar y recordar, ahora sí, con este himno que vamos a escuchar de Leonardo Fabio. A ver. ¿Sabés cómo diría Mariano Clos? Un buen momento. Es un buen momento porque esas chiquilladas nos llevan a ese momento a de los la niñez, recuerdos de la niñez. En ese momento en el cual nos ponemos los pantalones cortitos, las topper o
la ¿Qué firma, topper? ¿no? Pero las famosas topper, las El que Elton, tenía, algunas pará, que tenían, la algunos. mayoría de nosotros que somos más viejos que vos, eran zapatillas. Sí, y desatadas. Y sí, porque desatadas. no teníamos a veces, como eran zapatillas que se usaban para peleas, para jugar, mi vieja y la vieja de la mayoría decían, ¿qué van a usar a zapatillas nuevas? Llévate esa. Y por ahí el cordón estaba, viste, había que abrocharlo como se podía, o pateabas la pelota y volaba la pelota y la zapatilla. Eso era increíble. Eso era increíble, increíble. Y como dice en alguna parte de la canción, en esas chiquilladas, qué lindo haberlo vivido Ahí para está. poderlo contar. Mirá. Lo dejamos a Leonardo. Chiquillada, chiquillada, chiquillada. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Con 5 medias hicimos la pelota y aquella misma siesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Dice el abuelo que los días de brisa, los ángeles chiquitos se vienen desde el sol y bailotean prendidos al barrilete, flores del primer cielo, caña y papel color. Ay, pantalón cortito. Qué recuerdos que nos trae Leonardo Fabio con estas chiquilladas y que nos llevan un poco a recorrer esa niñez, ¿no? Eso que tenemos, sigue viviendo en nuestra Sangre. En nuestra sangre, en nuestra alma, en nuestros recuerdos, porque muchos, bueno, ya tenemos obligaciones diarias, familia, no podemos ir a tocar el timbre de un amigo y ir a buscarlo para ir a patear. Está un loco, rato, ¿no? Y de última te puede llegar a decir, tengo reuma, me duele el pie. Sí, no te puedo. La primer patada me agito. internan. Me agito al dar dos pasos. Claro. Y eso, bueno, empezábamos el sábado, terminábamos el domingo, ¿no? Un potrero donde se forjaba la vida misma, ¿no? Sí. Porque en el potrero pasaban cosas lindas, se aprendían valores, se aprendía compañerismo, solidaridad. Boxeo también. Pero afloraban también temas como la discriminación, ¿no? El gordo va al arco, el tronco, bueno, lo pongo atrás para que dé una patada y si juega 2 partidos mal ya no lo llamo. Esas cosas hirientes, ¿no? Y las nenas no juegan, las nenas afuera miran cosas que son hirientes, pero no deja de ser un pequeño laboratorio de lo que es la vida misma. Con muchas cosas que eran así, que había que forjarse, ¿no? Una piel curtida y tratar de sobrellevarlas. ¿Vos lo veías un poco así? Sí, pero con una diferencia. Creo que más allá de el machismo, como vos bien dijiste, de la cosa de no, que vamos a llevar una chica, era también un poco protegerlas, porque a veces, muchas veces, no era el potrero ir a pasarla lindo, correr atrás de una pelota, ganar, sino era jugar contra los rivales. No eran tipos que no te caían del todo. Tipos que bien, no te caían, que eran de la otra barra y que ¿cómo vamos a perder con esto? O sea, había muchos códigos, ¿me entendés?, que no entraban. Y entre esos era, ¿qué vamos a llevar a una de las chicas? Primero porque era impensado que juegue, pero aparte era como que no queríamos. Yo en mi barrio teníamos el potrero a la vuelta de mi casa, sobre la calle Julián Álvarez, mirá vos cómo se llama la calle.
y entre Gorriti y Honduras. Y era enorme. A veces ni siquiera venían los padres, éramos todos pibes que jugábamos y los que estaban esperando para una vez que terminábamos entrar. Pero chicas no, ni venían. Aparte nos trataban de los tarados que juegan, que corren, parecían Borges. ¿Por qué no le dan una pelota a cada uno en vez de correr todos atrás de una? Pero creo que nos marcó a todos. Sí. Yo te voy a contar una anécdota muy cortita, pero para que veas cómo nos marcó. Nosotros le podíamos tener bronca a los pibes del club que está a 2 cuadras, porque le teníamos bronca al club, no nos dejaban ni entrar a jugar al metegol. Nosotros le podíamos tener bronca a los del cuarto A, porque éramos cuarto B, o a los del turno tarde si íbamos de mañana o viceversa. Pero la bronca no llegaba a pegarle una patada artera para que el pibe que llevaba la pelota la pierda. La bronca por ahí venía, ¿saben por dónde? ¿Por dónde? Porque el hecho de que no había postes y la pelota, uno era gol, el otro no, porque pasaba arriba de lo que usábamos de poste, la pila de ropas de cada equipo. Entonces ahí venía la bronca, pero nunca hubo otra cosa. Y la anécdota en cuestión es la siguiente, es muy cortita. Hacíamos tal quilombo cuando jugábamos la pelota, que era generalmente viernes a la nochecita o sábado durante la tarde. Y había mucha gente que quería dormir la siesta. Y si la pelota se iba lejos y había que correrla porque salía a la calle, y si la calle era en bajada, como es Julián Álvarez, había que correrla más todavía. ¿Y cuántos se habrán comido pelotazos ahí atrás del arco, no? Ni que hablar. Pero yo voy a esto, y un día que me tocó a mí correrla, porque el arquero nuestro estaba rezongando que no había sido gol, la pelota llegó a la esquina, o sea, casi 100 metros, y yo escuchaba el batifondo. O sea que evidentemente no dejábamos dormir a nadie. Bueno, en el medio de todo ese batifondo se ve que algún vecino llamó a la policía, y cuando vimos venir el patrullero, al cual le gritaban, ¡la lancha!, porque no era la poli, bueno, al contrario que lo perseguías, que hasta protestabas porque vos le decías fue gol y el otro que no, te ibas con él. Lo corrías y le decías, vamos, apurate. Y aparte la teníamos muy clara, de no correr todos para el mismo lado, sino separarse de a 3, de a 4, cosa que si venía la policía no agarre a nadie. Sí. Pero había cierto compañerismo dentro de la competitividad. Y eso es increíble, y eso forma parte de eso que bien dijiste, los códigos. Puede ser cualquier cosa, pero en el potrero había códigos. Y los dos equipos terminaban y se iban al mercadito a tomar algo, ¿no? No. En algunos casos. En mi sí, caso ha sucedido muchas veces. En el nuestro, o sea, Pese que era picantísimo. La casa, claro, no, en el nuestro el bar, el almacén de Pancho era nuestro. Sí. O sea, es más, el Ipartiti, ya lo nombré muchas veces, que era el cómico, el delirante de la barra, decía, si es necesario y viene otro de la otra barra, primero lo sacamos y después le miramos la entrada. Esto es nuestro. A ese extremo marcamos territorio. Pero sí, lo que vos dijiste es cierto. A veces íbamos a Palermo a jugar a la pelota, por ahí comprábamos 2 gaseosas grandes, 3, y compartíamos con los otros. En eso totalmente de acuerdo. Pero nuestro caso era, el bar de Pancho es nuestro. Vayan a tomar a cualquier lado porque bares hay. Vamos a compartir algunas de las tantas anécdotas que tenemos para esta noche, para completar un poco lo que iniciamos hace una semana. Pero interesante respecto a lo que habla, respecto a este tema del arquero, ¿no? Del gordo Balarco, del jugador que quizás no rinde o no sirve para jugar o no juega bien. Más si tiene la pelota, que la tiene que llevar. Que la tiene que llevar. Bueno, vamos a escuchar este recuerdo que nos envía un gran amigo aquí de Bote a Tierra. El gordito de mi barrio era el dueño de la pelota que jugamos todos. Y había que soportarlo porque era un tronco. Lo mandábamos siempre al arco hasta que un día en un desafío le hicieron como 12 goles
y a partir de ahí decidimos hacer una colecta entre todos para comprar una pelota nueva y que no venga nunca más, porque la verdad que era imposible ya. La verdad que ser arquero en el Potrero era una cuestión de matar o morir, en sentido figurado, digo, ¿no? Porque las expectativas siempre eran bajas para el gordito. Sí, aparte, lo ponían ahí porque no lo iban a poner en otro lado. Pobre, perdóname, pero aparte por otro tema. O sea, las pelotas que jugábamos nosotros eran de cuero. Eran. Y si la cancha estaba embarrada o llovía, era una bala de cañón que le pateaban. Y encima le protestábamos, pobre muchacho, ¿por qué no la atajaste? Yo creo que si ponía los dedos, no sé, tenía quebradura de 3 dedos. Sí, pero además te jugabas la posibilidad de que te vuelvan a llamar. Sí. En muchos casos. Y así, rápidamente recuerdo, salieron muchos arqueros que terminaron siendo frontones, murallas, incluso en el fútbol de primera división o los primeros equipos, ¿no? En clubes. A ver, el arquero que en muchos casos lo eligen porque no rinde en otro lado, ese famoso gordito, y después hay otros que de tanto hacerse porque, a ver, después llega un determinado momento en que el arquero, nadie quiere ser arquero, y el arquero es el que se come todos los pelotazos, el que se faja con los centrales rivales o con los propios al salir. Cumple una función realmente muy importante que no sé si otros están capacitados para hacerlo. Sí. Por lo cual termina siendo una posición realmente muy, muy, muy importante que en el Potrero, bueno, se lo dejaba un poco, ¿no? De lado. Según qué. Porque el Potrero generalmente eran espacios chicos. Entonces, nosotros teníamos a un pibe, le decíamos Chito, Alfredo. Sí. Y Alfredo atajaba maravillosamente bien. Aparte, fanático de Gatti. Fanático de Gatti. Imitaba de Gatti hasta venir con unas bermudas que era un pantalón vaquero cortado. Y atajaba muy bien. Y tenía unos reflejos de locos. Y pasando muchas veces por el barrio, actualmente, cuando nosotros jugábamos en la cuadra, calculen ustedes que jugábamos en una esquina. Un arco estaba sobre la calle Cabrera y el otro arco estaba sobre Araos. Tenías que tener mucha repentización, porque vos no veías lo que pasaba del otro lado. De repente venían 4, uno con la pelota, el otro que se la quería sacar, y pateaba. Y vos tenías que tener muchos reflejos. Bueno, Chito, Alfredo, como nosotros cariñosamente le decían, terminó jugando en Atlanta. ¿Por qué? Porque uno del barrio, que era dirigente de Atlanta, el Atlanta de Kolboski, estoy hablando de los 60, le dijo, nene, ¿cómo sacaste esa pelota? Y yo me tiré, tuve el instinto de tirarme para qué. Se lo llevó. Se lo llevó. Lo que pasó fue que, lógico, en Atlanta había un titular que de repente era Gardel, no faltaba nunca. Nunca, nunca. Que fue jugador de selección. No mi amigo, sino el titular, que era Carnevale. Carnevale, sí. Arquero de Atlanta, después de Chacarita. ¿Cómo sacas a semejante jugador? Se cansó, se fue a laburar y no fue más. Pero nosotros íbamos a Atlanta a verlo a Chito, porque jugaba en reserva. Y siempre nos decía lo mismo. ¿Vos pensás que me voy a asustar si me tengo que jugar de titular en cancha de River, de Racing, en Boca? Que después de estar con ustedes, que son todos indios, y jugamos con una pelota de pulpo, y loco. Y es cierto. Y como él, varios. Un gordito, porque Chito no era gordo, un gordito que terminó siendo una especie de ídolo, una especie de referente en Lomas de Zamora, hablamos de los Andes, fue Ciro Barbosa. Sí. Ciro Barbosa, cuando lo llevaron a probar y vieron lo que hacía, el técnico de las inferiores le dijo, nene, vos quedás, pero con una condición, bajar a panza. Y así hizo. Y Ciro Barbosa, inclusive, si mal no me acuerdo, fue el arquero de los Andes en su primer ascenso a primera división. Sí, 60. Sí, atajó hasta el 60 y pico largo.
porque aparte ya era la sombra, ¿quién viene después de Barbosa? Pero Barbosa empezó, lo primero que tuvo que hacer cuando fue a jugar a las inferiores en los Andes fue dieta. Mirá vos. Vos sabés que tengo una historia que tiene que ver un poco con la búsqueda común, ¿no? Con un objetivo común, en este caso era el adelgazar, pero en otros casos también juntar plata para tener una pelota. Claro. Pero en este no importaba el triunfo, en este caso, sino el hecho de seguir jugando. Sí. Porque, mira, a lo largo de toda mi vida se suspendieron miles de partidos de potreros por pinchadura de pelota, Claro. porque la colgamos de un árbol y no la pudimos jamás bajar, e Por incluso piña. por piñas, pero incluso hemos lanzado, si quedaba en un lugar muy inaccesible. Ah, claro. ¿Qué hacías? Piedra o palos. Piedra, palos o alguna zapatilla alguna vez. Oh. Y quedaron las zapatillas. Algunos se ha tenido que ir con una sola zapatilla porque le quedó colgada al lado de la pelota, Claro. ¿no? Bueno, se ha suspendido muchas veces, pero esta es increíble porque esta se sitúa en la zona del Bajo Flores. Ajá. Iba a jugar el Parque Lezama, pone de protagonista la historia a su amigo Josecito. José Perata, esta nos la cuenta Ricardo. Ricardo Méndez nos cuenta que José Perata siempre jugó en el barrio y como la movía mucho cuando se armaba algún desafío, él era el delantero estrella. Sí. Siempre te aseguraba goles, gambeta, jugaba muy bien, nos dice. Bueno, un día esperaron por él. Llegó el día sábado, llegó ese día, llegó el partidito, y a los pocos minutos se puso 2-0 con 2 goles de Josecito Perata. El que destaca en el potrero, entonces le pegan. Murra para el que... Ah, la pucha. Sí, el que destaca, murra. Y así fue. Le empezaron a mostrar los dientes, a marcarlo con violencia, pero el tema es que en uno de los revolcones notamos que Josecito se quedó en el piso. Dijimos, bueno, dice Ricardo, dijimos, bueno, ¿qué habrá pasado? Le habrán roto la rodilla, no sé. Pensábamos que le dolía algo, pero lo vimos tanteando la tierra, porque pasto no había. Sí. Fuimos corriendo a ver qué pasaba y desesperado nos dijo, perdí mis lentes de contacto. Sí. No veo nada. El clima era de luto absoluto, nos cuenta Ricardo. Algunos lo acompañábamos en la búsqueda por sentirlo amigo, otros lo ayudaron porque la estaba rompiendo y otros porque querían seguir jugando a la pelota. Claro. La cuestión es que todos empezaron a buscar, aparecieron como media hora después y como era invierno y oscurecía temprano, tuvimos que dar por concluido el partido. Así que puedo decir que no fue por peleas ni porque pinchamos una pelota, sino por pérdida de lente, ¿no? Sí, Dice Ricardo seguro. Méndez, un abrazo gigante. Ahora no pasa, me hiciste pensar. Sí. No sé qué pasará si los lentes de contacto se los pegan a los párpados, si ahora los jugadores tienen más visión. Llegó a pasar muchas veces y se han parado partidos porque estaban los 22, el árbitro. O los arqueros. O los arqueros, que todavía es más difícil en campo con césped, porque se pudo haber caído en forma vertical y anda a buscarlo. Sí. Pero me imagino lo que habrá sido ahí en tierra. Y vamos a escuchar otro recuerdo que pone el eje en esto. El esfuerzo mancomunado entre todos por seguir jugando a la pelota. Dale. ¿Vamos? Sí. Mi anécdota de hoy es la que un coche nos pinchó la pelota con la que jugábamos siempre. Y como no había plata para comprar otra, la rellenamos con papeles de diario y seguíamos el partido. Pero a cada rato, cada vez que alguno le daba un golpe fuerte, se desparramaban los papeles de diario por todos lados. Así que había que parar el partido y volver a rellenarla. Terminamos 0-0 después de tanto lío. Claro, un abrazo enorme, Andrés. Tenés hay sí. Otro ejemplo, pero, con pelotas que no eran redondas. Y claro, porque si las pinchan y no hay más, bueno, algo tenés a que mí hacer. me ha tocado jugar con pelotas que eran ovaladas, que no eran las de rugby, sino que eran pelotas
que se rompían y se les salía la cámara de aire. Claro. Entonces terminaba jugando y picando como peor que la pulpo, digo, ¿no? Sí, Pero sí. recauchutadas con cinta scotch, pero terminaban siendo ovaladas, pero nos pegábamos una risa bárbara. Sí, por lo menos ya lo tomás a diversión. Obvio. Bueno, un segmento de recuerdos, de nostalgia que nos ayuda a volver a nuestro niño que tenemos dentro. Este segmento de potrero que disfrutamos aquí una vez más en Bote Tierra. ¿Hacemos un cómo no. corte, una quebrada? Dale. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Capú, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput. Para saber cómo es la soledad, tratas de ver que a tu lado no está, que nunca a ti te dejaba pensar en dónde estaba el bien, en dónde la maldad, la soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual, y es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya nunca de morir, nunca de morir. Qué temazo de Almendra, que, bueno, me ibas a aclarar, no es el tema de Pototo. Es y no es el tema de Pototo, porque los chicos de Almendra se lo compusieron a un amigo de ellos que le decían Pototo, pero fue rebautizado nada menos que por Leonardo Fabio, que había perdido también a un amigo en un asalto, y como le puso la soledad, es un amigo que no está. Le gustó muchísimo a Spinetta ese segundo nombre, y a partir de ahí dejó de ser el tema de Pototo, porque lo sintieron como más serio el título. Mientras esperamos mientras esperamos este momento, si te parece, vamos a prepararnos para estos 180 segundos de la primera B metropolitana, sí. Si te parece, porque, entre otras cosas, Comunicaciones y Dálmine viven un momento realmente... Perdóname, sí. Pero no pusiste en hora al reloj. No, pero ya está. Ya ¿sí? está. No lo escuché. Ay, qué maestro ciruela que está hoy, ¿eh? Sí, soy Girafanes. Bueno, decía, Comunicaciones Dálmine, un curioso historial tiene Dálmine y Comunicaciones porque se enfrentaron en torneos de B y C 36 partidos. El Cartero apenas ganó 3. El Viola ganó 15 y fueron 18 los empates. Además, Comu necesita un triunfo para engrosar su racha de partidos sin caída. Lleva un triunfo ante Fénix y el par de empates ante La Ferrera y Flandria. Además, para seguir subiendo. Así que una curiosidad, así como la de La Ferrere, que el último fin de semana en el Teatro Gran Rex, Soledad Pastoruti presentó algunos de sus grandes hits. Fueron dirigentes del AFE y la nombraron socia honorífica del Verde. Le dieron el carnet a la Sole. Recordemos que hace muy poquito tiempo hizo El Tren del Cielo, pero con este ritmo de la banda de La Ferrere, allí en un programa en Urbana Play. Así que, bueno,
socia honorífica la Sole de la Fe. Que no vaya a reparar el poncho allá porque no vuelve, ¿eh? Así es. Por el otro lado, en San Martín de Bursaco, bueno, la verdad que no hay amor más puro e incondicional que el amor por los colores del club de toda la vida. El jueves fue día de pintura en la tribuna cabecera de su estadio Francisco Boga. Una tarde en la cual nos recuerda entonces que los hinchas, los socios, son los verdaderos dueños de los clubes y son aquellos que los terminan embelleciendo, ¿no? Sí, señor. A futuro. Por el otro lado, Real Pilar va a buscar otro batacazo ante el Pirata en Rafaela. Hablamos del Monarca, que va a visitar a Sportivo Italiano, equipo que aún no ganó en el torneo en Ciudad de Vita, pero que afronta una semana realmente muy intensa. ¿Por qué? Porque se viene el partido el miércoles 16 de abril en el nuevo Monumental de Rafaela a las 21:10 contra Belgrano de Córdoba. Mirá vos. Va a aparecer, la Sí. camiseta de San Telmo, unos azul y el otro celeste. Y sí, el ganador de este encuentro aún no tiene rival definido, va a ser entre Defensores de Belgrano o Barraca Central, y recordemos que ya hay una experiencia previa, la ganó Real Pilar contra Belgrano en el 2019, julio de 2019, cuando todavía estaba en la primera D con Arrotea, y previamente le había ganado al Vélez de Gabriel Heinz. Sí, señor, también en la C, aquel momento. en la D. Exactamente, un 1-0 contra Belgrano. Dicho esto, entonces, vamos ahora sí a meternos en la concentración de estudiantes de Caseros, algunos minutos antes de Ferro, por ejemplo. A las 15:30 se va a jugar en Caseros un partido muy interesante. Un duelo de estudiantes. El de Caseros buscará recuperarse de 3 derrotas al hilo, San Telmo, Chacarita y Defensores de Belgrano, y así quedar a un puñado de puntos de la cima. Pero del otro lado va a estar Estudiantes de Río Cuarto con Iván Delfino en el banco, que viene ganando y que quiere tomar la punta para sí. Un partido que va a ser transmitido por Teis Sports. Tengo entendido Teis Sports Play, ahora vamos a consultarlo bien. Pero nos vamos a adentrar entonces a recibir a Ezequiel Chicho Pereiro, encargado del departamento de prensa de Estudiantes, que siempre realiza un trabajo impresionante abriendo las puertas, entregando la información del club de Caseros para que el hincha pueda seguirlo por todos los medios posibles, en vivo, en la cancha, en redes, a través nuestra, de los medios. Un impresionante laburo. Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, muchachos? Buenas noches, gracias por la invitación y por darnos la posibilidad para hablar un poquito de fútbol y de Estudiantes. Muchas gracias. Teis Sport Play, ¿no? ¿Mañana? Sí, correcto, por Teis Sport Play. Perfecto, bueno, para los hinchas, para seguirlo, igual les recomendamos estar ahí, ¿no? No hay nada mejor que estar ahí en la cancha. Primero, el trabajo de prensa no es solo hacer gacetillas, flyers, dialogar con la prensa en un club de nuestro querido ascenso, sino que seguramente hace mucho más y durante todo el día. ¿Cómo es un día de partido para vos, para todo el equipo de prensa? Porque seguro arrancan muy, muy temprano y terminan entre la edición de las fotos y demás muy tarde. ¿Cómo nos podés relatar y describir un día? Son días largos, son jornadas que arrancan normalmente entre 3 y 4 horas antes de los comienzos de los partidos. Que terminan generalmente 2 horas después de finalizar el encuentro, es decir, promediando un promedio, valga la redundancia, de 8 horas. Ajá. Entre lo que lleva la previa del partido, lo que lleva el durante y lo que lleva el post partido. Nosotros intentamos, en la medida de lo posible, tener el área de prensa dividida en varias categorías, en varios sectores, donde las tareas se van desarrollando según cada sector. Están los encargados de la fotografía, están los chicos que se encargan de cargar el contenido en redes sociales, están los que se encargan de recibir a la prensa partidaria visitante o a la prensa nacional, están las personas que también se encargan de todo lo que tiene que ver con el catering para la gente que suele estar en la zona de cabinas, o también los que van a la conferencia de prensa.
escanear los QRs al ingreso, tanto del estadio como al ingreso de la conferencia de prensa, tratar de estar atentos a cualquier solicitud, o cualquier inquietud, o cualquier necesidad que tenga un colega en el desarrollo de su labor en Caseros. Nada, son muchas cosas en el día del partido, ni hablar de lo que tiene que ver con el día a día. Sí. Que lo que nos pasa a todos es lo que le pasa a la mayoría o a todos los equipos, mejor dicho, no solamente del fútbol de ascenso, sino del fútbol argentino en general. En nuestro caso somos socios, somos hinchas, además el 95% de los que integramos el departamento de prensa y difusión del club somos periodistas. Creo que cuando hay gente relacionada a la comunicación, todo es más fácil de entender lo que necesita un colega, de entender también las posturas nuestras a la hora de informar, comunicar, dar a conocer algo o pedir algo. Y siempre, bueno, tratando de velar por y para el club. Y aprovecho para corregir una cosa que marcaban ustedes al principio. Sí. Nosotros somos Club Atlético Estudiantes, Sí. ni de Caseros ni de... Es una campaña que empezamos a hacer a través del Departamento de Prensa y Difusión del club hace ya más de 10 años, y no es un capricho ni es algo que pidamos que sea porque queremos que sea así. Lo pedimos, lo exigimos porque es la historia y es la realidad. Estudiantes es el primero de todos los que llevan este nombre de Estudiantes en haberse fundado en nuestro país, 15 de agosto de 1898. Fue el primero en muchas cosas lindas de color, Sí. para los que les gusta la historia. Es el club más antiguo de los que llevan este nombre, insisto, afiliados a la AFA. De hecho, está inscrito en AFA el club como Club Atlético Estudiantes. Todos los demás, por ejemplo, el rival de mañana nuestro, tienen la aclaración de la ciudad, de la provincia o del lugar de donde son. En este caso es la Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto. Nada, hacemos esta distinción más que nada para que se entienda el porqué, para que se sepa, y fundamentalmente porque si uno se llama de una manera, creo que más allá de un apodo que pueda tener un ser humano en este caso, también los clubes tienen apodos, pero los nombres son los nombres y hay que respetarlos, ¿no? Obvio, totalmente. Hablamos entonces del Club Atlético Estudiantes. Te quería llevar a esa pasión, ¿no?, que sienten por estudiantes. Son socios, son periodistas, pero ante todo además también son hinchas, ¿no? Y siempre me acuerdo de las palabras de una vez que charlamos con Alberto Lecchi, actualmente presidente de Temperley, pero en aquel momento recordando cuando fue la primera vez presidente de Temperley, nos decía: sí, disfruté mucho el ascenso por los colores, por la pasión, porque soy hincha, pero no pude festejar mucho porque tenía que encargarme de la organización, tenía que ver que todos estuvieran en condiciones, la delegación visitante no le faltara nada. Imagino que al prensa también, y en tu caso digo, y a todo el equipo de prensa les debe pasar exactamente lo mismo, ¿no? Digo, una dialéctica entre pasión y profesionalismo. Sí, sucede eso. En mi caso me toca también ser relator en la campaña partidaria, en la radio partidaria más antigua que tiene el club. Late. Entonces también como que tengo para la transmisión de estudiantes, tengo una doble función en el día del partido. Trato de hasta 10 minutos antes estar a full con todo lo que se necesite de la logística de prensa en general, y después ya instalarme en la cabina hasta que finalice el mismo. Pero bueno, a ver, en mi caso puedo observar el partido relatándolo, obviamente, y quizás estoy más comprometido en eso en los 90 minutos. Pero créeme que muchas veces no me faltan las ganas de cruzarme a la Popular, como cuando era pibe, cuando iba, de poder estar con amigos, con familia. Pero bueno, como digo siempre, es algo que uno elige, que uno lo hace por el club del cual es hincha. Yo disfruto, soy de una generación que es hincha de Estudiantes y de ningún club más, y eso habla también de un sentido de pertenencia del club en el barrio, del club en nuestros corazones, de lo que ha crecido Estudiantes, porque cuando yo nací, hace 30 años,
me costaba ver en caseros, en Santo Lugares, en Saspeña o en barrios aledaños a donde está el estadio hoy, camisetas del club. Y hoy se ve. Y eso habla de un crecimiento social importantísimo del club, que ojalá pronto podamos coronarlo con lo que todos queremos, que algunos, los más grandes, ya tuvieron la oportunidad de hacerlo, pero hay una generación o 2 generaciones casi que no hemos visto todavía Estudiantes en primera. Estamos hablando con Ezequiel Chicho Pereiro, quien es el encargado, el jefe de prensa del Club Atlético Estudiantes. Carlitos. Ezequiel, buenas noches. Te escuché atentamente todo lo que comentaste y escuché que tenés 30 años. Sí. O sea que te doblo en edad y me encanta cada vez que voy a la cancha de Estudiantes ver cosas distintas. Yo conocí la cancha cuando era nada más que la tribuna que da a la avenida y ahí se paraban. Una platea separaba a las 2 hinchadas. Después vi cómo se hizo una tribuna gigante que da al ferrocarril, los palcos que están atrás de un arco. Eso es un laburo bárbaro, eso es querer al club. Dicen, por lo menos me dijeron, me cuchichearon, que hay una nueva obra ahora en el club. ¿El nuevo predio? El nuevo predio. Sí, la verdad que sí, Carlos, como decís vos, o sea, esto que vos narrás y esto que vos decís, es cierto. De hecho, yo me crié, sin ir más lejos, con una cancha de baby fútbol debajo, o mejor dicho, ubicada donde están los palcos, detrás de uno de los arcos. Sí. No estaba el túnel, claro. El ingreso a la tribuna local era por la calle Lisandro La Torre. Cambiaron muchas cosas, el club creció muchísimo, por eso es lo que decía y lo que marcaba antes. Y hay una comisión directiva del 2015 a la fecha que no para de sorprender al socio con ingresos genuinos que tiene el club, que muchas veces cuesta en los clubes la transparencia, la honestidad, que la gente confíe cuando un dirigente o cuando una comisión directiva se lanza a hacer obras y a conseguir estos recursos para poder financiar la misma o las mismas. Y hoy sucede de vuelta esto, o sea, hoy hay 2 obras en paralelo, porque Estudiantes hace un puñado de años atrás pudo construir su predio propio en Martín Coronado, muy cerquita de donde está el estadio, un predio que se hizo, insisto, con recursos propios, y un predio que se sigue refaccionando y que se sigue agrandando con la intención de darle al jugador de las divisiones juveniles de Estudiantes, por ejemplo, la posibilidad de desayunar, la posibilidad de, hasta incluso en un futuro, tener consultorios médicos. Bueno, nada, es muy ambiciosa la obra en el predio, y en lo que es el estadio, como bien marcaban y decían ustedes, una obra que ya comenzó, que se está haciendo detrás de la tribuna grande, la que da las vías, la que se enfoca desde la televisión, o los que tienen la posibilidad de ir a la platea, la que tienen enfrente. Una obra que cuando finalice va a tener la posibilidad de albergar nada más y nada menos que un microestadio con las medidas de una cancha de futsal profesional de 40 por 20, 2 canchas de baby fútbol, la intención de crear también alguna cancha de pádel, una zona de parrillas, nada, algo impensado para muchos en el club, pero un sueño que ya se puso en marcha y que está cada día más cerca de hacerse realidad. Vos sabés que de chico mi finado padre era muy amigo de un dirigente de Estudiantes que se llamaba Areaudo de apellido, y bueno, ese hombre, allá te estoy hablando, años 70, y siempre le decía a mi padre, Estudiantes tiene espacio para hacer cosas, no sé por qué no nos ponemos las pilas, porque hay espacios para el lado de la vía, hay espacios para el otro lado, y no sé por qué no se hace. Por eso te dije, porque estuvo mucho tiempo, digamos que, con una misma imagen del campo, del estadio, y cada vez que voy me sorprendo porque esa cosa que te dije de cosas nuevas. Y vos me decís encima que con recursos propios, así que felicitaciones.
La pregunta que te quiero hacer es precisamente por eso que pasaba antes y que obviamente ahora no pasa. ¿Estudiantes puede albergar una determinada cantidad de periodistas de equipos rivales en caso que vengan muchos? Hoy hay una reglamentación en la categoría que hay una cantidad Un cupo. mínima que el club local le tiene que dar al club visitante. Siempre hablando de lo que respecta a los medios partidarios, ¿no? Sí. Hay limitaciones, la platea de estudiantes no es muy grande, entonces hay abonados, hay personas que compran platea en un partido, se nos dificulta por eso. Nosotros no tenemos, ustedes que han ido a la cancha saben muy bien que no hay pupitres para prensa, Claro. que el sector es muy escueto, pero nosotros en prensa tenemos un lema interno que básicamente es que todos puedan trabajar de la manera más cómoda posible con las limitaciones que tenemos nosotros. Nos ha pasado el último partido contra Chacarita Juniors, por ejemplo, que los medios partidarios de Chacarita que no realizaban transmisiones en vivo no pudieron realizar la cobertura del partido, no por una decisión de estudiantes, sino por una decisión de la Previde. Pero siempre nosotros intentamos de una manera muy humilde y dándole a entender y dándole a conocer también al visitante, tanto al partidario como al medio nacional, que lo que tenemos es lo que tenemos y que desde ese lugar intentaremos dar la mayor comodidad posible. El caso más emblemático y el más sorprendente fue la final en el año 2022 con el Instituto de Córdoba, una final que era prácticamente el único partido, creo que había con esa magnitud en ese fin de semana, un partido donde acreditamos a más de 300 personas, donde tuvimos más de 25 transmisiones en vivo, cuando contamos solamente con 10 cabinas. Hoy también hay una realidad que los cuerpos técnicos tienen videoanalistas y los videoanalistas necesitan una cabina, entonces todos los clubes tienen por lo menos una y a veces 2 cabinas menos por cada partido, porque es Reservadas. una exigencia que cae desde el fútbol profesional, desde el cuerpo técnico. Entonces, bueno, nada, así como hacemos malabares nosotros, también le sucede a otros equipos de la categoría, de otras divisionales también, pero yo creo, estoy convencido que cuando hay cuando hay fundamentalmente ganas, se puede hacer y acomodar todo. Sí. Por eso te hice la pregunta con un prólogo, pero es muy rico lo que estás contando. Por eso fue, digamos, que te tiré el centro. Hiciste un golazo. Sí, a ver, insisto, yo tengo la posibilidad o tuve la posibilidad, mejor dicho, de conocer, gracias a Estudiantes, por el paso en la Primera Nacional del 2019 a la fecha, todas las canchas en las que el club jugó en el interior del país, y sé lo complicado que es muchas veces poder acreditar a todos los medios que nos piden. Claro. A nosotros nos llegan muchísimas solicitudes y muchas veces tenemos que realizar ciertos filtros por una cuestión de que bueno, que se necesita también hacerlo, que hay casos en donde a través de un formulario hay personas que se toman una atribución de acreditarse con medios que no existen. Nosotros, aquellas personas que vienen a trabajar, te repito, tratamos de darle la mayor comodidad posible dentro del lugar, dentro del espacio que tenemos. Hablando de canchas del interior, ¿no? Se viene un partido realmente muy importante, se van a ir de copas para enfrentar a Independiente Rivadavia, esto es en San Luis. Primero, preguntarte cómo va a ser la logística, no solamente de ustedes, sino también del plantel, cómo lo están previendo. Lógicamente tienen el partido de mañana. Y por el otro lado, ahí apelando a tu concepción de hincha, digamos, ¿no? A tu lado del alma hincha. ¿Está bueno jugar la Copa Argentina? Digo, lógicamente es un premio a la campaña que hicieron el año pasado, pero digo, ¿irías con un equipo alternativo porque lo importante es lo otro?
¿A vos te gusta jugar todo? ¿Cómo lo harías vos si te vistieras de Lobo Montenegro? Mira, es muy difícil ponerse y analizar lo que piensa el técnico porque cada entrenador tiene su postura. Hoy la prioridad para Estudiantes es el campeonato. Yo creo, me salgo del rol como encargado de prensa y también te diría que como hincha, porque me parece que hoy al Club del Ascenso, más que tener la posibilidad de jugar con un equipo de otra categoría o que su gente pueda ir a ver el partido con 2 hinchadas, no sé cuál es la motivación. Antes, al menos hasta hace 2 años atrás, el equipo de Ascenso tenía la posibilidad, por ejemplo, de jugar una Copa Libertadores, como le ha pasado al descender a Patronato, de tener que afrontar un torneo en la Primera Nacional y a la vez una Copa Libertadores. Estudiantes es el equipo del Ascenso que más partidos jugó en la Copa Argentina. Estudiantes es el equipo del Ascenso que llegó 2 veces a instancias de semifinales. De hecho, en una de ellas, contra River, Copa Argentina, ¿no? Contra River y contra San Lorenzo. Claro. La Copa Argentina que queda eliminado con San Lorenzo en Chaco, que queda eliminado por penales, terminó la Copa invicto, porque en los 90 minutos nadie le pudo ganar. Entonces digo, otro tipo de Copa, costaba y mucho llegar, pero también en aquellos momentos quizás el equipo del Ascenso descuidaba a veces el campeonato por la Copa. Yo creo que nada, es como todo. Hay que ser precavidos. Al hincha de Estudiantes, si uno le pregunta, va a querer ganar siempre. Sí. La historia está escrita y hoy Estudiantes es el equipo que más veces la jugó. Y nada, seguramente a los que nos gusta eso, vamos a querer ganar para sumar un partido jugado más, para estar siempre en el podio de más jugados de Copa. Pero bueno, el sueño principal y el sueño máximo es, como les decía antes, el regreso a la máxima categoría del fútbol argentino. Te hago una consulta con respecto a esto. ¿Cómo ves como periodista, cómo ves como hincha, incluso como prensa, que de repente, no sé, se pueda dar la posibilidad de pasar y el próximo rival sea uno de los equipos grandes del país, sea Racing, Independiente, Boca, y nos manden a jugar, en vez de tener al hincha que pueda ver a su equipo contra semejantes clubes, nos mandan a jugar a Chaco, a Formosa? ¿Cómo ves eso? Mira, yo creo que muchas veces las quejas vienen desde un lugar lógico y sin saber el porqué de un montón de cuestiones. Los torneos como la Copa Argentina tienen plazas que son adquiridas y que son solicitadas y que normalmente cuando juegan Boca, River, San Lorenzo, Independiente, Racing, los clubes más convocantes, tienen la necesidad de llevarlos al interior del país. Estudiantes ha jugado contra River en 2 ocasiones en Copa Argentina y ha tenido una generación que no lo había visto todavía, del 78 hasta la fecha no lo había visto contra River, oficialmente hablando. Y el primer partido fue en Catamarca y se jugó un día de semana, y el segundo partido fue en Córdoba y también se jugó entre semana. Digo, para el hincha del Ascenso, aquel que está acostumbrado a hacer cosas locas por su club, las va a hacer. Quizás no va a ir la misma cantidad de gente que si se jugase en la misma provincia, está lógico, pero yo, por ejemplo, como hincha, nunca me voy a olvidar de aquel 24 de abril del año 2013, donde Estudiantes jugó contra River en Catamarca, donde se escuchaba a la gente de Estudiantes y había gente de River hasta por fuera del estadio intentando ver el partido. No me lo voy a olvidar por lo que fue el contexto del partido y porque Estudiantes pasó de fase también, ¿no? Pero digo, entiendo que hay un montón de cuestiones que le exceden, en este caso al club, y son parte de la organización, digamos. Me hubiese encantado jugar en Buenos Aires, pero también hay que entender, te repito, y perdón si soy reiterativo con esto, Estudiantes es el equipo que más veces jugó, y le ha tocado jugar con equipos del interior del país en Buenos Aires. Claro. Ejemplo, con Godoy Cruz, Antonio Tomba, que jugó en la cancha Arsenal de Sarandí. Sí. Entonces seguramente en aquel partido la gente del Tomba estuvo enojada, fastidiada,
porque un equipo de Buenos Aires en cuestión de media hora, 40 minutos, estaba en la cancha donde iba a enfrentar a su otro equipo. Ezequiel, disculpame, ya te dejo con Gonzalo, que me está mirando con odio. A ver, no sé este año, pero años anteriores fue sede de partidos de la Copa Argentina, el estadio de Caseros. Actualmente es. Este año también. Actualmente es. Claro, yo me acuerdo haber ido a cubrir a Central Córdoba. No me acuerdo si con sacachispas en la cancha de Estudiantes. Por eso pregunto. Sí. ¿Este año también? Sí. Bárbaro. Sí, actualmente también. Actualmente también es. De hecho, esta semana se dio el triunfo de Central Córdoba Santiago del Estero contra Sarmiento de Junín. Esta próxima semana habrá otro partido en simultáneo, pegado, mejor dicho, al partido donde Estudiante va a jugar en San Luis contra Independiente Rivadavia. Central Norte de Salta y Argentino Juniors van a jugar también en Caseros. Mencionaste aquel año 1978, legendario, inolvidable. Obviamente vos tenés 30 años, seguramente tu viejo, tu tío, no sé, te deben haber contado de ese equipo, pero preguntarte ese 1977, el ascenso con Ricardo Trigili, a ver, haciendo un poco de ficción, ¿qué hubieras dado para poder estar ahí en esa fecha final en Tigre contra Dálmine? ¿Y qué te contaron de ese equipo? No, tuve la posibilidad también de entrevistar a glorias, a ídolos, a jugadores que formaron parte de ese plantel, y se me hizo la piel al pensar en cómo fue eso, ¿no? También me encantaría trasladar al Estudiantes de hoy a aquella época, porque la historia de Estudiantes es tan rica que muchas veces digo, ¿por qué no se pudo mantener más tiempo de lo que estuvo en primera división? Porque en la era amateur era un equipo muy fuerte, de hecho de los principales equipos deportivamente hablando del país, pero los recuerdos que tiene la gente que lo vio en primera son magníficos. De hecho, todos hablan de la gran cantidad de gente que llevó Estudiantes a la cancha de Tigre, sí. De lo que acompañaba a la gente en aquel entonces al club. Nada, también, obviamente, por eso insisto, y me gustaría, si tuviese un superpoder, poder trasladar el Estudiante del hoy a aquel Estudiantes, un equipo que también tenía muchísimas falencias y necesidades, ¿no? Claro. Sí, y mirá, yo que tengo mucha memoria, primero y principal yo conocía al 10 de Estudiantes de esa época, a Ugarte. Bueno, primero, sí, pero aparte... Almón Ugarte, sí señor. Pero aparte, todo el mundo, incluso en esa época, decían que el miedo de los clubes de primera era que suban los Estudiantes, que suba San Telmo, y se dieron seguido. Vos fijate, lo podés ver si seguramente lo sabés, a Estudiantes lo mandaron libre en la última fecha y tuvo que estar con una radio pendiente de cómo salía Platense, que al final el que se quedó. Estudiantes jugaba de local en la cancha de Chacarita y en la cancha de Chacarita le ganó al Boca del Toto Lorenzo y ahí perdió el torneo el equipo del Toto Lorenzo, porque Quilmes lo pasó. En la última fecha ganó Boca, pero también ganó Quilmes en Rosario, y el campeón fue Quilmes. O sea que hizo un muy buen papel, no se fue al descenso 10 fechas antes, sino la peleó, y te vuelvo a repetir, si no hubiese sido por ese triunfo de Platense, la última fecha, como Estudiantes queda libre, se fue Estudiantes. Es más, tengo la memoria, el recuerdo de una foto en gráfico de los estudiantes, de los jugadores de Estudiantes escuchando con una radio el partido, encabezados por un genio, un gran jugador que salió campeón con Tigre, primero con Estudiantes y después con Tigre, que era Bravo, el defensor. Juan Carlos Bravo. Juan Carlos. Sí, a ver, hay muchos jugadores que han sido parte y que son parte de la historia del club, ¿no? Tuve la posibilidad de entrevistarlo, Juan Carlos Bravo, después de muchos años donde él no hablaba con Estudiantes. Y nada, los recuerdos que se
traen, ¿no? Al hoy a través de la vivencia de otros, y nada más lindo que de protagonistas son magníficos. Tuve la posibilidad de conocer al Monu Ugarte, de conocer al Poli Sicarello, por citar algunos de los tantos Sí, jugadores señor. de aquel entonces. León Martínez. Y, sí, bueno, y como te digo, cuando un protagonista cuenta lo que vivió, cómo se daba todo, es más lindo, sobre todo en el sacrificio que había, ¿no? En aquella época. Y saber también que un equipo humilde tuvo la posibilidad en la temporada que le tocó estar en primera división, de no perder con River, de arruinarle un campeonato a Boca, o sea, otros equipos con diferentes presupuestos. De hecho, el año que Estudiantes desciende sale campeón Quilmes, y Estudiantes le saca a Boca esa posibilidad de gritar campeón, ¿no? Digo, son cosas que quedan en la historia, sin dudas. Si a hincha de Estudiantes le preguntas, y si hubiese salido campeón Boca y ustedes se quedaban, y también lo iba a firmar, obviamente. Por eso digo, yo creo que cada vez el club está más cerca de conseguir lo que consiguió en aquella época y de regresar a Primera División. Te hago la última y desde ya agradecerte enormemente, Ezequiel. Tenemos muchísimos oyentes de Estudiantes que quieren escuchar tu opinión respecto al presente, ¿no? De Estudiantes. ¿Cómo ves al equipo? Un equipo que tuvo un gran arranque y después tuvo una pequeña merma, pero ¿cómo ves al equipo del Lobo Montenegro? A ver si lo hemos perdido. Lo tenemos por allí. Sí, yo al equipo lo veo bien, lo veo tranquilo, con las ganas de volver al triunfo rápidamente. Pero a la categoría en general la veo muy pareja. Sí. A la categoría en general la veo muy inestable. De hecho, fíjate que salvo Gimnasia de Grima de Mendoza, Atlanta La Trazona, San Martín de Tucumán, a todos les cuesta de local, les cuesta de visitante. Hay como un sub y baja bastante constante, ¿no? En los clubes, y tiene que ver con lo pareja que es la categoría. Pero bueno, es un campeonato largo. Estudiante le ha tocado arrancar mal los torneos y terminarlo muy bien. Le ha tocado tener un equilibrio en la recta final, le ha tocado tener ese equilibrio en el comienzo del campeonato. O sea, es muy pareja la categoría y yo creo que cuanto uno más calmo está, mejor salen las cosas. ¿Sentís que cada vez los equipos del interior hacen más fuerza? Antes por ahí, con la media inglesa, digamos, saco un punto de visitante, me hago fuerte de local, bastaba. Que hoy los equipos, no sé, sostenidos por gobernaciones, están siendo mucho más, no sé si poderosos, pero mucho más constantes, incluso jugando de visitante, mucho más difíciles. Sí, obviamente hay otro presupuesto, hay otro modelo de armar los presupuestos, de armar los equipos, a través de esos presupuestos, y otros ingresos, ¿no? Estudiantes es un club ordenado, es un club al cual los jugadores quieren venir, al cual los entrenadores quieren venir, es un club que está al día, que cumple, y que con recursos económicos bajos ha hecho muchas cosas positivas y buenas. Creo que, te repito, de nada sirve muchas veces, hay muchos ejemplos de un equipo muy alto económicamente hablando, porque la categoría es muy pareja, insisto en esto, ¿no? El nivel es muy parejo y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Mira, con esto me despido, Ezequiel. Yo creo, con unas palabras de un fanático del turf, siempre el caballo que viene de atrás, por ahí llega primero, y el caballo que va primero durante toda la carrera termina quinto. Y más allá de eso, si no llegás primero para el primer ascenso, fíjate la cantidad de clubes que han llegado a pelear el octogonal, y no solo lo han peleado, sino lo han ganado. Entonces, bueno, es como que le ha tocado en
el campeonato donde llegó a la final del Claro. reducido, entrar por la ventana y terminar jugando una final con el instituto. Sí, y eso sin hablar, mejor no hablar de ciertas cosas, como decía Luca Proda, el partido en Córdoba. Claro. Sí, es muy parejo y por eso les decía y les marcaba, ¿no? Que nada marca esa diferencia y que todo tiene que ver con cómo se termina. Ezequiel, agradecerte enormemente este ratito, esta charla de café que vivimos aquí con recuerdos, con presente y con futuro, claro que sí, para este estudiante que desde hace tanto tiempo está haciendo las cosas muy bien y ahora con este nuevo predio que está forjando con la ayuda de sus propios socios e hinchas. Así que agradecerte enormemente por acompañarnos. Un abrazo grande, muchachos, hasta la próxima. Gracias. Bueno, el gustazo entonces de hablar de estudiantes, del Club Atlético de Estudiantes con Ezequiel Pereiro. Una hermosa nota que hasta recordamos aquel estudiante de 1978. Y didáctica, porque mucha gente, muchísima gente te dice estudiantes de Caseros, estudiantes de Buenos Aires. No, Club Atlético Estudiantes. Es el primero. Y lo peor Club Atlético es que en aquella época, en que había llegado incluso a primera, tenía un escudito en la camiseta que decía CAE. Claro. Así que es precisamente el nombre. ¿Vamos a hacer un bote a tierra? Sí. Dale, y volvemos. Mándanos un WhatsApp. ¿Qué? ¿En qué momento? 11 65 16 44 46. ¿Sí? No le gustó. Yo le dije de a 2, pero... ¿Eh? ¿Va de nuevo? ¿O querés que lo digo de a 1? Ok. Mándanos un WhatsApp. 11 6516 4446. Ahora sí se no nada. Basta usunandam. ¿Qué? Me perdí. Me dijiste, el otro lo dije al revés, Mándanos un WhatsApp. Mándanos Sarasa y Noticias. 11 6516 4446. Mándanos un WhatsApp. Bote a tierra. Bote a tierra. Bote a tierra. Donde vive el ascenso. Con bombo y bandera, con alma y con pulmón, con la camiseta pegada al corazón. Este es nuestro juego y salimos a la cancha con uno de más. Hey, dale, nadie nos puede parar. Dale, somos uno de más. Dale, nadie nos puede parar. Dale, somos uno de más. Dale campeones, Hey. Bueno, ya estamos en la recta final para este bote a tierra del viernes 11 de abril. Pero claro, no nos podemos ir si no hablamos de la primera C, Carlitos. Pero para hablar de la primera C tenemos que iniciar el cronómetro con los 180 segundos para esta primera C, que hablando de lesiones difíciles, en este caso en Deportivo Español, Santiago Giosini tenía un fuerte traumatismo de rodilla que, bueno, se hizo estudios. Los estudios no dieron el resultado tan temido, pero sí no podrá jugar durante 45 días. Giosini sufrió la rotura del ligamento lateral interno y si bien es una buena noticia que no va a ser intervenido quirúrgicamente, bueno, tendrá entonces ese periodo de rehabilitación, 40 días, en los que Néstor Apuzzo no va a poder jugar, no lo va a poder utilizar, quiero decir. Hablamos con Rodrigo Bilbao. Sí. Bueno, quiero comentar las novedades en Lama. A ver. Técnico se está buscando, pero este fin de semana dirige
la coordinación de fútbol de la Madrid, supuestamente el técnico ya estaría para el partido con Atlas, el próximo local. Pero por otro lado puede volver al arco nuevamente Cachete Acosta, porque cumplió la fecha de suspensión en el partido de la semana ante Argentino de Rosario. Hoy hablábamos de lindas noticias para estudiantes en cuestiones de infraestructurales, ¿no? Sí. De obras, hablábamos de Temperley también, por ejemplo, y Central Córdoba, porque recibió una muy buena noticia para el Charrúa, para su crecimiento institucional, porque en el marco del programa Brigadier, el club acordó la recepción de un subsidio de 60 millones de pesos que utilizará para refecciones del estadio Gabino Sosa. Hubo un acuerdo entonces con la municipalidad, con la gobernación, y finalmente entonces podrá contar con este dinero para poder seguir haciéndolo crecer, ¿no? Para sus hinchas, para mejorar la calidad incluso de percepción del espectáculo. Bueno, perdón, ya que hablamos de Rosario, vamos a hablar del rival de toda la vida, del Saladito. Sí. Bueno, Argentino de Rosario va a iniciar la puesta a punto de la tribuna de madera lateral para hacerla toda de cemento. Ajá. Contará para eso con el tema que mientras dure las obras dentro del estadio, pero no dentro del campo, seguirá jugando de local allí. Perfecto. Por otro lado, Lugano, el Naranja Tapiales, está peleando el inicio del campeonato en la primera C y además con un regreso muy esperado, porque Martín Tilín Ruiz, a sus 35 años, jugó ante Berazategui y así comenzó con su tercer ciclo en el club. Recordemos que tuvo su primera vez en la temporada 2014-2015 y después más tarde en el 2018 y 2022. Así que un gran incorporación y con esto... Y qué presente, ¿eh? Y qué presente, obviamente. Y con esto entonces vamos a ir poniendo fin a este bote a tierra, que lógicamente para antes de poner fin tenemos que mandar los saludos parroquiales, sí, ¿o no, señor, Carlitos? Por ejemplo, a nuestro querido Martín Loza, gracias. Olé, hola. Loza. Mirá, un abrazo gigante. Mira, se puso tímido, ¿no? Humilde, se fue a llorar al baño de emoción. También gracias a todos ustedes por acompañarnos viernes a viernes. Un abrazo enorme a Graciela, a Victorio, Inés. Esperemos que la pequeña esté durmiendo a esta altura, ya mejor de esa otitis que le había agarrado, o pseudo otitis, no sabemos, pero gritaba desconsolada, pobre. Pobrecita. Así que, bueno, por suerte ya está bien, ya está festejando y ya me pidió, dijo, quiero ir a la cancha. Bueno, vamos a ver. Habrá que ver algún partido tranqui, aunque no se sabe cuándo es tranqui y cuándo no, pero bueno. ¿A quién más, Carlitos? Bueno, obviamente primero a Florencia, que sigue bregando en la facultad, en la UBA, perdón que la nombre, para estudiar periodismo, a todos los amigos de la parada de Diarios de Gaona, a los amigos del Hospital Posadas. Sí, señor, y del Viejo Buzón, no me salía. A Carlos del Furgón, incondicional, con nosotros, y a toda la gente que nos escucha viernes a viernes, que nos da consejos, que nos dice qué lindo esto, qué lindo aquello, y la que dice que no le gustó también, ¿por qué no vamos también a saludarla? Y todos aquellos que también nos acompañan a través de las redes sociales, ¿cómo? A través de Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, bueno, todo lo que suceda hoy, bueno, va a estar subido también, lo pueden seguir a través del canal de YouTube de Radio Caput o también el canal de YouTube de Bote a Tierra, se inscriben y ahí van a tener cada uno de los de nuestros segmentos. La está rompiendo el partido entre Racing Lanús, si lo quieren recuperar del año 84, bueno, lo pueden ver allí nuevamente. Y bueno, Gonza, si te pones en la casa de algún amigo a ver un partido, te invita ahí para ver el partido, ¿viste? Y te dicen, che, tomó mate, lo agarrás sin mirar, te lo llevas a la boca y es lava, no agua. Oh, se le quemó un poquito. Más o menos sale por la oreja el humo.
Y si están llegando tarde a una reunión y no viene el colectivo y finalmente viene, se lo toman, logran sentarse y ven que el colectivo parado en el semáforo rojo cambia a semáforo en verde y sigue parado. Y porque está llegando temprano, entonces se toma su tiempo y se hace un viaje de 40 minutos, se hace de 2 horas. Bueno, siempre se puede hacer un bote a tierra y recomenzar. Los vamos a dejar con este pedacito de charla con Omar de Felipe. Omar de Felipe en Deport TV, recordando aquella primera concentración con Huracán, él siendo muy pibe después del Malvinas. Recuerden que fue uno de nuestros grandes y queridos combatientes. Y bueno, esto es para emocionarte, para terminar con una emoción a flor de piel. Muy bien. ¿Los escuchamos? Sí, cómo no. Chau, que descansen, buen fin de semana, disfruten, nos volvemos a cruzar. ¿Venís el viernes? A pesar de ser Viernes Santo. Obvio, Viernes Santo, nosotros venimos, traemos un huevo de Pascua y o estamos si no, aquí. empanadas de vigilia. También puede ser. Chau, hasta el viernes que viene. Y a mí me pasó algo maravilloso. A la semana que volví de Malvinas, me concentra Huracán. Pues no era jugador profesional. Iban a hacer en cancha de Estudiantes de La Plata, había otro veterano de guerra, no sé si no era Colombo. Iban a hacer un homenaje a Malvinas. Entonces, antes del partido, izaron la bandera media asta, ¿sí? Y estábamos nosotros dos. Nosotros no íbamos a jugar, al menos yo no iba a jugar. Concentré con el plantel y al otro día fui en micro, fui parte de la delegación. Sí. Pero esa noche, la noche anterior, en la cena, fuimos a comer en un restaurante, 5 tenedores ahí en el centro, y cuando estoy entrando, estaba el Mono Guibaudo y el Loco Candelo. Dice, vení, sentate acá con nosotros. Bueno, yo era un pibe. Contá, ¿qué pasó allá? Y yo me puse a hablar, la hora y media que duró la cena, me preguntaban, y yo salí así, te digo, salí con 100 kilos menos. Y con el tiempo te empezás a dar cuenta de que era lo que necesitábamos, que alguien nos escuche. Claro. Que podamos largar esa bolsa que traíamos y poder arrancar. Porque el que no pudo largar todo este rollo, hoy no está con nosotros. Entonces, esa es un poco, entre comillas, la bronca, digo. Si esto lo sabían, si vos estudiaste para esto, tenías que estar ahí, en ese momento donde, viste, ahí hay mucho, es un tema que, bueno, nos ha tocado vivir y hay que convertirlo en energía hoy para lo que viene, ¿no? Para las generaciones que vienen. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Rompelo.